El Evangelio de hoy, que es el comienzo, los primeros versículos del evangelista Marcos, comienza diciendo con la palabra comienzo, en griego arché, el comienzo. Y dice comienzo del anuncio que está cargado de bondad, que es capaz de derramar el bien en aquel corazón que lo recibe abierto. Es una palabra del profeta Isaías, cuando el pueblo estaba en el exilio, esclavo, en Babilonia. Fueron los 70 años más oscuros del peregrinaje de Israel a lo largo de su historia. Pensaban que todo estaba destruido, que no era posible recuperarse. Esclavos en Babilonia junto a muchos otros pueblos, todos esclavos. Y a sus espaldas dejaron la tierra de Israel, Jerusalén destruida, y el templo, el símbolo de la alianza de Dios, destruido. Por eso, en medio de esa oscuridad tan grande, el profeta Isaías, la escuela de Isaías que permaneció todo el exilio y mucho más, anuncia un mensaje de parte de Dios que nadie podía creer. De hecho, muchos de ellos se quedaron, prefirieron quedarse esclavos antes de caminar de vuelta hacia Jerusalén porque estaba destruida. ¿Qué vamos a hacer allí? Y los que estaban en la diáspora, que habían logrado huir en todas las ciudades de alrededor de los pueblos vecinos, cuando recibían este anuncio de participar en esa reconstrucción de la alianza, tampoco participaban e iban porque no creían que fuera posible. Solo un pequeño, la palabra de Isaías es resto, un resto fiel. El resto fiel. Sí dieron crédito a este anuncio, con que comienzan los cánticos del libro de Isaías del exilio. Esa palabra es evangelio, que es la que usan los cristianos para hablar del anuncio de Jesús. Nosotros cuando escuchamos la palabra evangelio entendemos los 4 evangelistas. Pensamos que va a ser Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Pero los primeros cristianos tomaban la palabra evangelio de Isaías, del siglo VII antes de Cristo. Era la palabra de que era posible para Dios lo que era imposible para los hombres. Eso mismo que le dice el ángel a María, también tu parienta Isabel, la que era considerada estéril, ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María va a aparecer en este tiempo de Adviento, en 15 días, ya más cerca de Navidad. Hoy aparece Juan Bautista, porque justamente la palabra evangelio, buena nueva, fíjense que uno traduce literalmente buena noticia y ya pensamos en los periódicos y ya nos equivocamos, no son las noticias, ¿no? No existen las buenas noticias, ¿no? Es otra cosa, es un anuncio, noticia como anuncio, que el que lo recibe con el corazón bien dispuesto, se produce la bondad de Dios, la paz. El Espíritu Santo. Juan Bautista decía, Él los bautizará en el Espíritu Santo. El solo acoger con el corazón abierto la noticia, el anuncio de la presencia de Jesús entre nosotros, capaz de seguir derramando gracia, paz y justicia. Es don, es gracia. No es conquista,
no es construcción humana, no es nuestra elaboración, no es nuestra construcción de un mundo mejor. Los hombres, cuando construimos el mundo sin Dios, después constatamos que no era el mundo que pensábamos, que trajo lo contrario. Solamente cuando construimos con Dios es cuando podemos hacer períodos de mayor justicia en la vida humana. Pero sin Dios, inevitablemente, traemos lo contrario de lo que decimos. ¿Cuántos pueblos que han recibido el anuncio de la paz están en guerra? Bueno, con la guerra vamos a llegar a la paz. Con la guerra no se construye la paz. Me acuerdo cuando era chico que mi padre leía un libro que decía la mayor cantidad de los grandes inventos de los cuales se beneficia la sociedad de consumo, que goza de muchos bienes de todo tipo, son derivaciones de la industria de la guerra. Si no hubiera industria de la guerra, no tendríamos tal y tal y tal producto que gozamos de, porque se hicieron para la guerra y después los subproductos para la vida del consumo, ¿no? Qué cosa más absurda, pero se decía, y no quiero poner ejemplos contemporáneos para dejar que cada uno los descubra, ¿no? Pero yo desde chico escucho cosas que son realmente increíbles. La guerra no da la paz, las tinieblas no traen la luz, la injusticia no trae una comunión mejor. La justicia produce comunión, la luz vence las tinieblas, la paz reconstruye las heridas de la guerra. Entonces siempre es necesario un cambio profundo. Ese anuncio, esa buena noticia de Isaías, de que en medio del exilio y para descreimiento de todos, los de la diáspora y muchos que estaban allí, un pequeño resto salió caminando hacia Jerusalén para reconstruir de todas esas ruinas, porque sentían que había la voz de Dios en ellos. Si el Espíritu Santo anuncia que se hará, entonces podremos hacerlo y será obra de Dios con nuestra colaboración. Pero es la obra de Dios y es porque Dios lo anuncia que lo quiere hacer que esto va a ser posible. Y esto es el Adviento, por eso el Evangelio comienza con el anuncio, ¿no?, de que Dios viene, Dios está trabajando, Dios está viniendo, Dios está queriendo construir la paz, sanar las heridas del exilio. Dios está iluminando. Lo hace desde su modo de estar, que es humilde, que es del Dios que se abaja, no del Dios prepotente, no de un Dios que viene, soy el Todopoderoso, hagan lo que yo les digo. No, viene humilde, se hace hombre y se entrega como hombre y vive como hombre y trabaja como hombre y construye la paz y la justicia como hombre y enseña a rezar como todo hombre. Necesita aprender a rezar. Necesitamos aprender a rezar permanentemente. Sin el Espíritu Santo no podemos rezar. No se trata de la letra o del mecanismo, no se trata de la ritualidad, se trata del espíritu de la oración. Es un don. Y Jesús enseña a orar como enseña a trabajar, como enseña a luchar por la justicia y por la paz. Aunque parece absurdo, y como en tiempos de Isaías, como en tiempos de Jesús y Juan Bautista, y como en nuestro tiempo y como en cualquier tiempo. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que trabajan por la justicia y por la paz,
Porque si no fuera por su palabra, bienaventurados, nadie te alienta. Podés perder la alegría de trabajar por la justicia y la paz si no tenés al Espíritu Santo. Porque solo Él nos convence una y otra vez. Convence significa nos persuade, nos invita a los caminos de Dios, a la oración de Dios, a hacer lo que perdimos o hacerlo con el espíritu que perdimos, porque se volvió algo mecánico, a convivir según Dios, que se hizo hermano de todos y se ocupó primero de los más débiles, a convivir con justicia. Juan Bautista predicaba eso simplemente. Cuando le preguntaban qué tenemos que hacer, porque él decía, preparen el camino. ¿Cómo se prepara el camino para el Dios que viene? ¿A qué se refería preparen el camino? Y esto lo dice el evangelista Lucas, no está en el de Marcos, porque era muy obvio para un judío, un israelita de Jerusalén, qué era preparar el camino, lo requete sabían. Pero Lucas, que escribe para paganos, aparecen los que preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Y son 3 preguntas, pero digo una sola. Un hombre de pueblo, un trabajador, le dice, ¿qué tenemos que hacer? Si tenés 2 túnicas, compartí una. A un soldado, no cobres sobornos. Y así son las 3 preguntas. La justicia, la hermandad, la fraternidad. Sin fraternidad no hay libertad. Sin fraternidad tampoco hay igualdad. La fraternidad es el sentido de la vida. Cuando buscamos tener comunión y vivir en justicia, el terreno está preparado para que el Espíritu Santo nos haga vivir a Jesús. Ven, Señor Jesús, implica prepararle el camino. El Señor viene, invita a que te prepares. Porque Dios no está ausente. Porque Dios no se fue. Porque Dios no está al final cronológico. Cuando todos nos morimos nos encontramos con Dios. No, Dios no está al final. Dios no se perdió en el comienzo. Creó el mundo y se cruzó de brazos. Y está lejos, arriba, mirando impasible. El Dios de los filósofos siempre es impasible, ¿no? Mueve sin ser movido. A Él nada le cambia. Es un Dios insensible. El Dios de Moisés es el Dios que se conmueve. Lo toma a Moisés y lo envía, ¿y qué le dice? He escuchado el clamor de mi pueblo. Se ha conmovido profundamente. ¿Qué mueve al Padre a enviar a su Hijo? Su conmoción amorosa y misericordiosa. ¿Cuál es tu fe? En su misericordia, en su capacidad de conmoverse. Y si yo ya no me conmuevo, es que un Dios que se conmueve no lo voy a ver. No es que Él se fue, soy yo que no lo veo. Jesús resucitado no es que se fue, es que ha sido glorificado y por eso permanece entre nosotros a través del Espíritu Santo, en cada comunidad, en cada buen samaritano, en todos los pueblos del mundo que Él sigue conduciendo a través de los corazones que se conmueven, no mágicamente. La relación de Dios con sus criaturas es libre y por tanto quiere conmover tu libertad. Porque si nos logra conmover, vamos a responder y si respondemos estamos preparados y Él puede seguir haciendo su obra. Pero no es que Él se fue lejos, está más cerca que nunca, permanentemente desde Pascua y Pentecostés. Está viniendo, Dios viene. Ven, Señor Jesús, grita el que se conmueve.
y se alegra de que esté viniendo, como siempre, bajo su forma humilde, su única forma verdadera, la del amor, no la prepotencia, no la que atropelle una libertad que busca a Dios, no, la del amor. Está viniendo y lo ven el que está preparado. Por eso sin Juan Bautista no me preparo nunca. ¿Qué decía Juan Bautista? Daba un bautismo y la gente, dice el evangelista, de toda Judea, de toda la provincia de Jerusalén, acudía a hacerse bautizar. ¿Qué significaba sumergirse? Soy un pecador, soy parte de un pueblo pecador. Confesaba los pecados, pero confesar los pecados, ¿qué significaba? Que Dios es más grande que todos nuestros pecados y si viene su misericordia nos va a precisamente volver a ubicar en el camino de Dios, de la justicia y de la paz. Era una confesión gozosa, humilde, sí, confesión, sí. Algunos no querían confesar, los fariseos no querían. Los fariseos mandaban gente como con Jesús, a escondidas, a preguntar por qué haces tal cosa. Los herodianos tampoco querían. Lo mandaron decapitar un tiempito después. Los que eran amigos del César lo mandaron decapitar. Porque él vivía la justicia y le decía a Herodes lo que hacía que lo que Dios no quería. Y no tuvo miedo de ser decapitado. El testigo, el que anuncia la palabra, asume su martirio. Camino de Jesús. Vieron que se lo llama el precursor, una palabra que nos suena, el que le marca el camino a Jesús. Jesús se dejó marcar el camino, o no fue a hacerse bautizar como uno más, que al bautista se quedó pasmado. ¿Cómo yo, que tengo que ser bautizado por vos, me pedís que yo te bautice a vos? Es mejor que se cumpla, que se hagan las cosas como Dios quiere. Así sea, Señor. Esa actitud permanente del bautista de dejarse sorprender por los caminos de Dios y está preparado para seguirlos, así tenga que cambiar su cabeza. Por eso necesitamos al bautista en nuestra fe. Tanto como María es necesario el bautista. Bueno, en realidad, si leemos Lucas, como ustedes saben, Isabel y Juan Bautista, María con Jesús, es una unidad ahí en la humilde casa de Nazaret, ¿no? Donde pasaban las cosas importantes, donde siguen pasando las cosas importantes, es en las casas abiertas, hermanos, fraternas, las comunidades abiertas siguen pasando las cosas importantes. No pasan en la agenda de los poderosos, como tampoco pasaba por el Sanedrín o la corte de Herodes o la de Pilato. Ahí se decapitaba al que buscaba la justicia. Hoy no se decapita, queda mal, pero como se dice ahora, se cancela fuera del espacio público, que confunden público con redes y televisión. Se cancela, otro modo de decapitar al que dice cosas que no se aceptan. Y por eso la censura crece, ¿bien? Pero lo que importa es mirar lo que Dios hace, lo que está haciendo. ¿Y cómo miro? ¿Cómo dejo la ceguera? Por gracia, pero una gracia que hay que disponerse. Preparar el camino significa, el ejemplo nos lo da el mismo Juan Bautista, preparar el camino es dar la mano al que está tendido. Como hermanos vamos a estar abiertos a lo que Dios hace. Como Caín, no. Porque Caín, cuando Dios viene, se esconde. Y cuando le pregunta por su hermano, ¿qué contesta? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano?
y tenía miedo de Dios. Como hermanos no tenemos miedo, porque que Dios viene es lo que necesitamos. Que Dios haga lo que solo Dios puede hacer, porque cuando nos damos la mano necesitamos de Dios. Entonces Juan Bautista tiene mucho que transmitirnos en el Adviento, en el tiempo en que queremos aprender a decir, ven Señor Jesús. Que este tiempo de gracia entonces sea un tiempo en que el Espíritu Santo trabaje profundamente en nuestros corazones. Que así sea. Que así sea.